En el corazón del Reino Unido, en una de sus regiones más misteriosas y antiguas, se encuentra la abadía de St. Oswald, un lugar impregnado de historia, religiosidad y una oscuridad inexplicable. Esta abadía, que data de la Edad Media, ha sido testigo de innumerables eventos a lo largo de los siglos. Sin embargo, uno de los misterios más desconcertantes de este lugar tiene que ver con una figura sombría, una aparición que ha aterrorizado a los locales y ha dejado una huella imborrable en la historia del lugar. El zorro de abadía, como se le conoce, no es un zorro común y corriente, sino una entidad que, según se dice, aparece durante las tormentas más intensas, vagando entre las ruinas de la abadía en la oscuridad de la noche, con un pelaje negro como la tinta y unos ojos brillantes que parecen reflejar el miedo mismo. Esta figura misteriosa ha sido avistada por numerosos testigos a lo largo de los años, pero su origen sigue siendo desconocido. Algunos lo describen como un espectro, mientras que otros creen que es el espíritu vengativo de una criatura que alguna vez vivió en la abadía, buscando redención por un pecado olvidado. Pero, ¿qué es realmente el zorro de abadía? ¿Es una manifestación sobrenatural, un espectro del pasado, o hay algo más siniestro detrás de su aparición? Hoy, exploraremos las leyendas, los testimonios y las teorías que giran en torno a esta misteriosa figura. A medida que avanzamos, descubriremos los oscuros secretos de la abadía, los mitos que se han forjado en torno a ella, y los extraños eventos que han ocurrido en las noches tormentosas cuando el zorro de abadía hace su aparición. La abadía de St. Oswald fue fundada en el siglo VIII por monjes que buscaban establecer un refugio para la oración y el estudio en un entorno apartado. Durante siglos, la abadía floreció como un centro religioso importante, donde los monjes realizaban labores de evangelización y escribían manuscritos que perduran hasta el día de hoy. Sin embargo, a pesar de la devoción religiosa que caracterizaba el lugar, también hubo momentos de gran oscuridad y sufrimiento que marcaron la historia de la abadía. En el siglo XVI, la abadía de St. Oswald sufrió uno de los eventos más trágicos de su historia, la disolución de los monasterios en Inglaterra, ordenada por el rey Enrique VIII. Durante este período, muchos monasterios y abadías fueron destruidos, y sus terrenos fueron confiscados por la corona. La abadía de St. Oswald no fue la excepción. Se dice que el proceso de disolución estuvo marcado por actos de violencia y rencor, ya que muchos monjes fueron forzados a abandonar sus hogares y algunos incluso fueron ejecutados por negarse a abandonar su fe. La desaparición de esta parte fundamental de la historia de la abadía dejó una sombra sobre el lugar, que muchos creen ha contribuido a los sucesos extraños que ocurren en sus ruinas. Desde la disolución de la abadía, la historia de St. Oswald se ha convertido en una mezcla de leyenda, tragedia y misterio. Las ruinas que quedaron en el lugar sirven como un recordatorio de un tiempo perdido, pero también como un terreno fértil para las historias de lo paranormal. La leyenda del zorro de abadía comenzó a gestarse después de estos eventos, y algunos sostienen que la figura del zorro está ligada a la venganza de los monjes caídos o a la presencia de espíritus atrapados en este antiguo lugar. Los primeros avistamientos del zorro de abadía datan del siglo XIX, cuando se comenzaron a escuchar historias de personas que recorrían la abadía durante tormentas fuertes y afirmaban haber visto a un zorro oscuro, con ojos brillantes, moverse rápidamente entre las ruinas. Aquellos que eran testigos de este fenómeno describían cómo el animal parecía tener una presencia sobrenatural, un comportamiento que no correspondía con el de un zorro común. A lo largo de los años, los testimonios de estos avistamientos comenzaron a multiplicarse. Personas de toda la región afirmaban haber visto al zorro de abadía en noches de tormenta, corriendo por los pasillos de la abadía, desapareciendo entre las sombras de las ruinas. Algunos testigos aseguran haber escuchado un lamento, un grito lejano en la tormenta, justo antes de ver al zorro aparecer de entre la niebla. Este zorro, aunque parecía real en su forma, también parecía evocar una sensación de terror, como si estuviera ahí para advertir o perseguir a aquellos que osaban acercarse demasiado a las ruinas. En 1925, un famoso naturalista británico, Sir Alan Tripp,
visitó la abadía con la intención de estudiar la fauna local y documentar las especies de animales que habitaban el área. Tripp, quien era conocido por su escepticismo ante lo paranormal, fue el último en ser testigo de lo que muchos describen como un encuentro aterrador. Durante una tormenta eléctrica, Tripp caminaba por el exterior de la abadía cuando de repente fue rodeado por una figura oscura que se movía rápidamente entre los árboles. Tripp, aunque atemorizado, logró describir la figura del zorro como un ser extraño, con ojos que brillaban intensamente en la oscuridad y una mirada penetrante que parecía atravesar su alma. Las leyendas que rodean al zorro de abadía varían según las tradiciones orales locales. Una de las historias más populares es la que sostiene que el zorro es el espíritu de un monje que, durante la disolución de la abadía, fue injustamente ejecutado por negarse a traicionar su fe. En la leyenda, el monje, antes de su muerte, maldijo a aquellos que destruyeron la abadía y, como resultado, su espíritu fue transformado en un zorro, destinado a merodear por las ruinas de su hogar eterno. Este monje convertido en zorro busca venganza, persiguiendo a aquellos que se atreven a acercarse a su antigua morada. Otra versión de la leyenda habla de un ritual oscuro realizado en la abadía durante la Edad Media. Se dice que, antes de la disolución, los monjes practicaban oscuros rituales de invocación, buscando poderes más allá de los límites humanos. Se cree que uno de estos rituales abrió una puerta al más allá, permitiendo que espíritus malignos vagaran por el lugar. El zorro, en este contexto, sería la manifestación física de una de estas entidades, un espíritu atrapado en el plano terrenal. Independientemente de la versión que se crea, el zorro de abadía se ha convertido en una figura mítica, que sigue atrayendo la atención de quienes se atreven a visitar la abadía durante las noches tormentosas. Los avistamientos continúan ocurriendo hasta el día de hoy, alimentando la leyenda y generando nuevas teorías sobre la naturaleza de este ser extraño. ¿Es simplemente un animal perdido que vaga por las ruinas? ¿O es algo mucho más siniestro? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Hoy en día, el zorro de abadía sigue siendo una leyenda viva. Las ruinas de la abadía, en su mayoría abandonadas, se han convertido en un lugar de peregrinación para los curiosos, los amantes del misterio y aquellos que buscan una experiencia sobrenatural. Cada año, turistas y fotógrafos intentan capturar la esencia del lugar, algunos buscando al zorro, otros simplemente deseando sentir la atmósfera pesada y cargada que llena el aire. Aunque no se han reportado avistamientos recientes tan documentados como los de antaño, las leyendas sobre el zorro de abadía siguen siendo una parte importante de la historia local. Los lugareños aún cuentan historias de encuentros extraños durante las tormentas, y muchos creen que el espíritu del zorro sigue protegiendo las ruinas, manteniéndose alejado de aquellos que no respetan su presencia. El zorro de abadía, como otros grandes misterios de la humanidad, permanece sin ser resuelto, desafiando la lógica y dejando una sombra sobre quienes se atreven a acercarse demasiado a su dominio. A lo largo de los siglos, este misterio ha perdurado, alimentado por la curiosidad, el miedo y la fascinación. Tal vez nunca sepamos la verdadera naturaleza de la criatura que merodea entre las ruinas de la abadía, pero lo que es seguro es que el zorro de abadía seguirá siendo una leyenda que no se olvidará. El zorro de abadía es uno de esos misterios que desafía la lógica y persiste en la oscuridad, como tantos otros secretos que la humanidad ha intentado descifrar a lo largo de los siglos. ¿Es una manifestación sobrenatural, una especie de espíritu atrapado en las ruinas de un pasado olvidado, o es simplemente una leyenda alimentada por el miedo, que ha sobrevivido a través del tiempo debido a las inquietantes sensaciones que provoca el lugar? La verdadera naturaleza del zorro sigue siendo desconocida, y su presencia en las noches tormentosas sigue siendo un enigma sin resolver. Como ocurre con muchos grandes misterios, el zorro de abadía ha logrado mantenerse vivo a través de las generaciones. Las historias que lo rodean, las leyendas de los monjes, las tragedias de la disolución y los encuentros inexplicables siguen alimentando la fascinación por este fenómeno. Este misterio se ha convertido en una parte integral del paisaje cultural de la región, donde la línea entre lo real y lo sobrenatural se borra, dejando a los testigos con más preguntas que respuestas. Tal vez,
como tantos otros grandes misterios de la humanidad, nunca lleguemos a entender completamente qué es el zorro de Abadía, pero lo que es indiscutible es que, en el corazón de cada misterio, hay una chispa de lo inexplicable que nos atrae, nos desafía y nos invita a mirar más allá de lo visible, y así, el zorro de Abadía continuará rondando entre las ruinas, protegiendo su secreto, mientras nosotros seguimos buscando respuestas a las preguntas que nunca nos atreveremos a resolver por completo. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.